Hola, ¿cómo están? Les estoy preparando este video para ver si es que un poco los ayudo a imaginarse cómo es lo que ustedes han visto que, no sé, pues Elena lo ha hecho varias veces, ¿no? Esto de cómo a partir de un tema social de interés, ella lo logra transformar en un objeto de estudio y busca teorías y enfoques, paradigmas que pueden explicar un poco el fenómeno que está estudiando. No sé, parecido a lo que ella presentó cuando hizo el tema de las redes sociales. Eh, Creo que lo hizo como dos o tres veces más previo a eso. De modo que ojalá les sirva, ¿no es cierto? Vamos a retomar algunas ideas quizás de la unidad anterior, cosas que hemos visto o hemos tratado de ver esta unidad y probablemente pueda servirles, sobre todo cuando veamos la última unidad, ¿ya? Eh, eh, bueno, esta presentación yo se las había enviado hace un tiempo atrás, pero nunca la presentamos, nunca la presenté. Entonces me gustaría como aprovechar de poder hacerlo hoy día. Eh, Tratando, y esperé, disculpe, esperé bastante para presentársela, para mostrarles la grabación, porque quería que estuviera lo más alineado a lo que se les va a pedir en las evaluaciones que siguen, ¿ya? Esto tiene que ver con un trabajo que hice hace harto tiempo atrás eh, con un equipo de la Universidad de Talca, en el cual revisamos el diario de la mañana, que era un diario antiguo de Talca, eh, y vimos cómo en ese diario se refirieron acerca de la reforma agraria. En el fondo, qué noticias se presentaron y cómo se presentaron esta información. Para ello, buscamos en estos diarios, en archivos de la biblioteca, estos diarios y se estudió cómo se fue construyendo esta temática. ¿Ya? Eh, Esto se une con la actividad que tratamos de hacer, pero que no resultó tanto, ¿no es cierto?, sobre la línea de tiempo. Entonces les voy a mostrar un poco cómo va quedando eso. Quizás algunos se acuerdan que pedí que pudieran en grupos tratar de armar una línea de tiempo para tratar de ver cómo se va construyendo la idea de cuestión social. Entonces, un poco eh, para reconocer que en el fondo no es como que de un día para otro se conversó acerca del tema de la cuestión social, sino que fue en un contexto muy importante, en el fondo muy específico, muy especial, en el cual el tema de la cuestión social se formula como tema y como un objeto de estudio de investigadores sociales. En el fondo se desarrolla toda una línea de pensamiento que va a articular o darle un cuerpo a esta investigación, pero a medida que va avanzando el tiempo también se van redefiniendo estas líneas y redefiniendo quiénes serían los quiénes serían los actores que serían interesantes, ¿no es cierto? Porque están excluidos, ¿no es cierto?, de la idea de ciudadano de la época, ¿no es cierto?, en el fondo como de la ilustración de este proyecto de modernidad que se comprometió, ¿no es cierto? Quiénes no son pertenecientes a la idea de ciudadano eh, y cuáles son, en el fondo, cómo se ha ido a partir de ello construyendo o fortaleciendo la idea de derechos sociales, al incluir, ¿no es cierto?, movilizaciones sociales, en el fondo, los discursos de movilizaciones sociales en leyes laborales, sindicales, etcétera. También ahí les pedía como que pensaran en descubrimientos científicos, legislaciones, novelas que podrían también articular cómo en la temática se va posicionando en el tema. ¿Ya? Yo voy a tratar de hacer eso un poco con este tema de la reforma agraria. La tarea era un poco difícil, yo entiendo, pero la idea es que tratemos de empezar a pensar de esta forma, en el fondo, porque nos va a permitir o les va a permitir a ustedes empezar a
a ver cómo se problematiza un tema social, ¿ya? En el fondo, no, no se realiza de cualquier forma esto de que llegan insumos del entorno, ¿no es cierto? Distintas informaciones del entorno y uno como profesional de las ciencias sociales tiene que lograr hacer que esos estímulos los podamos identificar o relacionar para poder conformar un problema de estudio, ¿ya? Es complejo porque nosotros somos parte del objeto que estudiamos, por tanto, a veces nos cuesta alejarnos un poco de nuestra propia experiencia, eh, pero es importante que lo podamos ir de a poco, ustedes puedan empezar a pensar en eso, ¿no? Cómo construimos un objeto de estudio desde su disciplina, ¿ya? Eh, yo voy a hacer una propuesta de análisis que espero que a ustedes les haga sentido. Probablemente lo que voy a decir se puede mejorar, se pueden agregar más temáticas, pero es un poco mostrarles el proceso como tras bambalinas de cómo se va construyendo un problema social, ¿ya? Bueno, como yo les decía, este fue un proyecto Fondar que nos ganamos en el 2017, eh, que ya que era el año en que se conmemoraba los 50 años de la reforma agraria. Entonces lo que hicimos fue tratar de mostrar cómo se manifestó, eh, el diario La Mañana se refirió a la reforma agraria, ¿ya? Principalmente en periodo previo a la reforma, ¿ya? Y les voy a mostrar un poco cómo a partir de este diario yo puedo construir un problema social, ¿ya? Bueno, aquí yo saqué un extracto de una entrevista que se le hizo a Norbert Lechner. No sé si se acuerdan que Norbert Lechner fue un sociólogo chileno que propone una clasificación, ¿no es cierto? Una forma de ordenar las teorías de desarrollo o la investigación en América Latina, que fue revisado para el Control 2. Eh, y es interesante esta cita porque nos da cuenta de dos cosas, de dos fenómenos. Que hay poco desarrollo del proceso de cómo se van construyendo las ideas en América Latina, sobre todo en Chile, y si nosotros podemos extrapolar, podríamos decir, bueno, quizás tampoco existe eso en las regiones, en Talca, por ejemplo. Pero también dice eh, que, que hay poca conciencia de que nuestra manera de pensar tiene su historia. Sus tradiciones, sus intelectuales, muchas veces eluden una autoobservación de su trayectoria e ignoran cuán condicionada está por su entorno social. Me parece que debemos distinguir dos estrategias de investigación igualmente legítimas. Una se guía por los temas y problemas derivados del desarrollo de la disciplina, en el fondo, cómo la disciplina va eh, construyendo su devenir, ¿no es cierto?, de cómo se construye el conocimiento para cada disciplina. Los mismos avances de la ciencia política o de la sociología suscitan nuevas preguntas. La otra se nutre de los retos que plantea la realidad social. La originalidad de un estudio reside en la capacidad de escuchar, nombrar e interpretar los fenómenos sociales emergentes. Yo me guío por esta segunda estrategia. Mi reflexión nace en respuesta al mundo que me rodea y buscando respuesta, echo mano del debate teórico como una caja de herramientas para interpretar esa realidad. Entonces, también nos invita un poco a lo que les estoy tratando de mostrar hoy, aquí, ¿ya? Vamos a ver si nos resulta. Bueno, cuando empezamos a investigar, lo que hicimos fue que fuimos a la biblioteca, que tiene los registros de todos los diarios del diario de la mañana, y revisamos hoja por hoja, en el fondo, qué titulares daban cuenta de cómo se estaba o cómo era la cuestión social en Chile. Entonces, en mayo, por ejemplo, del 59, se plantea que aumentó el costo de la vida en un 37%. Principalmente ¿no es cierto?, a mostrar este aumento por el tema en el rubro de la alimentación. En el 67
se empieza a hablar acerca ya de que, que la población chilena sigue emigrando desde el campo a las grandes ciudades. Y cómo se va, en el fondo, y cómo se refleja en en la vida urbana. En el fondo, hay hacinamiento, hay altas densidades céntricas, ¿no es cierto? Condicionan una separación cada vez más nítida entre la mayoría privilegiada que disfruta de un mayor acondicionamiento de espacio, de notables facilidades desde el punto de vista de circulación, del abastecimiento y de la variedad de recursos y funciones económicas, y las minorías humanas de los extremos, asiladas, dependientes y mucho peor servidas en todo sentido. Entonces, se empiezan a dar cuenta que las ciudades no están preparadas para recibir a tal magnitud de migración, de migrantes. Pero también uno podría decir eh, otra forma de mostrarnos que lo difícil que era vivir en Chile en esta época es el humor, ¿no es cierto? Todos los diarios tienen humor. En el diario de la mañana estaba Perejil. Entonces, en 1959, Perejil le dice, nosotros no vamos a poder ir nunca a la luna, Cuchuflí. ¿Por qué, Perejil? Porque, porque los cohetes los mandan desinfectados, ¿ya? Entonces, uno podría imaginarse que probablemente la gente que está en estrato social más pobre, que más marginal, que no logra beneficiarse de los servicios de la ciudad, ¿no es cierto? Como se plantea en la noticia, eh, no lograban, ¿no es cierto?, calificar, ¿ya?, para poder formar parte de la modernidad. O sea, entendiendo que ir al espacio, toda la revolución tecnológica que tiene que ver con el espacio, ¿no es cierto?, da cuenta de hacia dónde va la modernización, ¿ya? Y aquí nos estamos diciendo, ¿sabes qué? Nosotros quedamos fuera de esto. No somos parte porque no estamos desinfectados. Vivimos, ¿no es cierto?, en lugares precarios, en este caso no tiene hoyo en los zapatos, eh, y está muy lejos de estar beneficiado por la modernización. ¿Qué actores sociales emergen o se reconocen en este diario, en el diario? Entonces, en primer lugar, tenemos la figura del patrón, ¿no es cierto?, que está constituido por el dueño de la hacienda y de los administradores de esta hacienda, ¿ya? El campesino, por otro lado, ¿no es cierto?, el campesino son principalmente, pueden ser inquilinos, que son los que viven en el campo, trabajan en el campo y reciben de su patrón mediería. ¿Qué significa eso? Que les dan un pedazo de tierra en el cual ellos pueden cultivar sus alimentos y ellos beneficiarse de la producción de esa tierra. Esas medierías son administradas, son trabajadas por ellos, por los padres de la familia o los hijos. Y también está el obligado. El obligado es aquel que vive con el inquilino y trabaja para él, ¿ya? Él no recibe mediería, ¿ya? Sería obligado. Por otro lado, en el comercio nos encontramos con los cochenchos. Los cochenchos serían intermediarios entre el productor y el comercializador. Y vamos a ir viendo, o sea, se ve en el diario que hay mucho, que parte de la alza de la alimentación está dada por el sobreprecio que le dan estos cochenchos. También se refieren a las ferias libres como espacios en los cuales se comercializan los productos agrícolas, que tienen algunas dificultades, ¿no es cierto?, y que hace que se tensione un poco el mercado de la agroindustria. Eh, También, por otro lado, ¿no es cierto?, se ven que hay huelgas y hay tomas que se pueden considerar como medidas que buscan acelerar la reforma agraria. Entonces, en la región del Maule, en el julio del 67, se reconocen, ¿no es cierto?, 4 asentamientos campesinos
donde se inauguró Cora en esta semana, ¿ya? Y aquí están los asentamientos campesinos que estarían dentro de ese grupo de primeros. Y aquí está Santa Inés, en San Javier, San Bartolo, en Linares también, Marilu Elwin, eh, San Zoilo, que es en Pelarco, y Jorge Arellano. Eh, ¿Ya? Eh, y mientras, en paralelo, en el fondo, lo que va ocurriendo, o lo que ha estado ocurriendo a lo largo de este tiempo que estuvimos, que yo fui viendo, sacando noticias en el fondo, eh, es que a principios de siglo, ¿no es cierto?, se inicia, ¿no es cierto?, un proceso de industrialización en donde eh, hay un auge en la industria salitrera. Entonces empiezan como hay eh, espacios para que la gente pueda ir a trabajar, hay una migración campo-ciudad. Entonces van a estos lugares para trabajar en esta floreciente industria, ¿no es cierto? Se empiezan a reconocer que hay hacinamiento, que hay bajos salarios y hay largas jornadas de trabajo. Por otro lado, eso ocurre en la ciudad. Por otro lado, en el campo, también se encuentran en zonas en situación bastante precaria. Hay hacinamiento, el trabajo es como inquilino o como peón agrícola, y escasamente reciben salario. ¿Ya? En el fondo aquí hay un sistema de fichas, hay un sistema de mederías, ¿ya? Entonces no hay salario, no hay capacidad de ahorro, ni capacidad de acceder a tierras, ya que hoy día, ¿no es cierto?, en el capitalismo, como está definido hoy día, parte importante del enriquecimiento o de la capacidad de poder, en el fondo, mejorar la situación familiar en el fondo, saltarse de una clase social a otra, está en que podamos tener capacidad de ahorro, que tenemos acceso a tierras para poder construir eh, eh, desarrollo, ¿cierto? Tener cosas a nombre de uno, en el fondo. Eh, y eso, en el fondo, el no permitir que tengan ahorro o títulos de propiedad, hace que sea muy difícil salir de la pobreza. ¿Ya? Entre 1903 y 1907 se empiezan a hacer bastantes movilizaciones y manifestaciones obreras, principalmente de la industria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí está que ustedes van a haber visto en historia montones, probablemente aquí hay muchas más que yo no estoy nombrando, pero por ejemplo en 1909, en 1907 la matanza de Santa María de Iquique, en 1909 se funda la Federación Obrera de Chile, el FOCH. eh, el Estado no está preocupándose de esto. En 1929 hay una crisis económica actual, o sea, mundial, que afecta muchísimo a Chile, afecta muchísimo a la industria salitrera. En 1934 está la masacre de Ranquil a indígenas sublevados en el Alto Biobío, y esto logra hacer que, en el fondo, no solo se vea cómo está desprotegido el obrero de esta industria, sino que también grupos de minorías étnicas también estarían siendo vulnerados, ¿no es cierto? Piense que todavía no tenemos derechos humanos. Los derechos humanos son posteriores a esto, ¿ya? Eh, en paralelo, los derechos que se han ido reconociendo, vamos viendo que, por ejemplo, en 1896 hay un Consejo Superior de Higiene Pública, ¿ya? Se empiezan a preocupar sobre la higiene. 1906, derechos a habitaciones obreras. 1907, descanso dominical. Imagínense, esto es algo muy reciente en Chile. En 1914, la ley de la silla, no sé si se acuerdan, pero era que todo trabajador tenía derecho a sentarse. ¿Ya? En 1917 hay derechos a las cunas.
En 1920 hay ley de instrucción primaria. En el fondo se protege a la infancia de educación primaria para que tenga estudios, ¿ya? Aquí pensemos que en este periodo los niños tenían que trabajar, ¿no es cierto? Tenían que trabajar con situación precaria, muy precaria, ¿ya? De bajos salarios, muchas horas laborales. En 1924 hay contrato de trabajo y seguro obrero. En 1931 recién hay un primer código laboral, pero este código laboral está principalmente diseñado para abordar las necesidades de los trabajadores industriales. No incorpora los derechos laborales que podría tener un campesino. ¿Ya? En 1934, voto femenino, solamente a nivel municipal. En 1944 se crea el Hogar de Cristo y en 1948 recién se crean los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, eh, esto, eh, la, la reforma agraria, o sea, en el fondo, si yo hubiese estado leyendo, imaginémonos, yo estaba viviendo en esta época, yo vivía leía el diario y veía estas noticias. Eh, si yo las veo por separado, probablemente no me dicen mucho, pero cuando las empiezo a juntar y empiezo a darme cuenta de que se me empiezan a repetir, de que va por el mismo sentido, de que se va profundizando, ¿no es cierto? Eh, Cómo diferentes dimensiones de lo social están viéndose perjudicadas. Por ejemplo, indicadores sociales, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la precariedad en la vida de las ciudades, dificultades por el acceso a consumir, porque están altos los precios, porque hay bajos salarios, falta de reconocimiento de derechos importantes para el mundo laboral. eh, Todas esas cosas, si yo las voy juntando, puedo ir armándome un problema social, ¿ya? En este caso, se lo resolvimos con la reforma agraria, lo cual fue interrumpido, ¿no es cierto?, por un periodo eh, no sé, de harta violencia, ¿no es cierto?, y luego de dictadura. Bueno, y aquí yo pongo un poco pongo las referencias que usé, específicamente como para que ustedes puedan saber de dónde extraí parte de estas reflexiones. Claramente esto es un capítulo de un libro, entonces yo solamente les estoy presentando una parte muy chiquitita, cosa de que ustedes vean más o menos cómo se hace. Eh, pero si les interesa, les puedo compartir el libro y ustedes ven los distintos capítulos en los cuales se hicieron las contribuciones. En ese momento me parecía muy interesante que ustedes pudieran ver una película que, que muestra cómo fue el proceso de modernización en Holanda, que es como ícono de la modernización, ¿no es cierto? Porque ellos controlaron la naturaleza, o sea, ellos armaron estos diques para poder eh, controlar que no se hundiera, ¿no es cierto?, el país. Eh, y van mostrando cómo se va haciendo esto y cómo se cruzan ideas modernas, científicas, controlemos la naturaleza, hagamos dique, ingenierías, ¿no es cierto? El trabajo de ingenieros, de que llegan ingenieros muy capacitados para trabajar este tema, con la cultura local, ¿no es cierto? La cultura más bien religiosa, ¿no es cierto? Politeísta, pagana, cómo se van articulando ambas formas de mirar, ¿ya? Es muy bonita la película, es antigua, pero yo creo que les puede gustar, ¿ya? Eh, También es interesante que ustedes puedan revisar estos dos artículos que son, en el fondo son artículos de diario, en el fondo, muy cortitos, cuentan un poco lo que el tema de la cuestión social y los problemas contemporáneos de América Latina. Esto principalmente no lo van a necesitar mucho, tener esta mirada para
el trabajo grupal 2, que es el que viene, perdón, que vamos a hacer el lunes, sino que más bien les va a servir para el último trabajo, en el cual ustedes van a tener que, ¿cómo se llama? Imaginarse un trabajo, un problema social, ¿ya? Entonces, un poco para que estén sensibles a cómo se ve esa parte. Y bueno, yo los invito a seguir reflexionando, eh, porque durante el proceso de su formación, estos próximos 4 años y medio que quedan, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que ir aprendiendo a ver quiénes son estos actores sociales nuevos, cómo van cambiando sus atribuciones, sus roles en la sociedad, ¿no es cierto? Cómo los movimientos sociales también articulan las necesidades de grupos sociales que se sienten excluidos. Y ustedes desde su disciplina tienen un rol muy importante en comprender cómo esto eh, se va articulando con el proceso democrático, con el proceso ciudadano, ¿no es cierto?, de participación social, etcétera. Entonces, el tema de la reforma agraria es un tema que a nuestra región le caló muy hondo, ¿ya? O sea, yo creo que todas las personas que vivimos en la región del Maule tienen alguna historia relacionada con ese periodo, que marcó una diferencia fundamental en su familia, en su manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que pudieran pensar dentro de sus conocidos. ¿Reconocen a alguien que haya sido un actor social durante este periodo? ¿Alguien que haya participado eh, colaborando con la reforma agraria o simplemente que fue campesino y que vivió esto desde otro lugar, ¿no es cierto? Eh, y un poco acérquense y conozcan la historia de sus familias, ¿ya? Porque es muy bonito cómo se ha ido armando, ¿ya? Y a mí me tocó, cuando estuvimos haciendo esta parte este trabajo, durante ese año de la conmemoración de la reforma agraria, yo fui a muchos encuentros de entre campesinos y contaban todo con mucha emoción el impacto que había tenido ese periodo y en el fondo haber superado ese periodo, porque hoy día su situación familiar ha cambiado un montón, ¿no es cierto? De experiencia de ellos que como niños tuvieron que vivir experiencias muy duras de trabajo, ¿no es cierto? De trabajo de sol a sol, eh, de patrones que quizás no eran, no cumplían normativas mínimas de cuidado con sus trabajadores. Algunos sí pudieron tener algunas mejores experiencias, pero también se vio, en el fondo, había muchas diferencias, ¿ya? Entre unos y otros, entre unos grupos y otros grupos. Entonces, es muy necesario, creo yo, que, eh, la, que las generaciones jóvenes comiencen eh, a reconocer cuál es la historia que tuvieron como familia, pero también a repensarse, ¿cachai? Como que hay una lógica eh, de que eh, cómo hacemos que ese paso que fue muy violento, ¿no es cierto? Porque fue en un periodo que hubo efervescencia social, ¿no es cierto? Que para algunos fue considerado eh, con mucho movimiento, en el fondo, crisis. Para algunos podría ser incluso eh, violencia civil, ¿no es cierto? Había movimientos armados, o sea, como que había muchas cosas que estaban pasando que probablemente los medios de comunicación no estaban comunicando y que dependiendo de dónde uno vivió esa etapa, cómo cuál es en el fondo el recuerdo o cómo uno valora eh, ese momento histórico, ¿ya? Eso.
los invito a que hablen con su familia, conozcan las historias de su familia eh, y de sus amigos, de su entorno. ¿M? También los invito a seguir hay un podcast que se llama Entre Hilos, eh, que es muy bonito porque lo hace un sociólogo, Daniel Chetnilo, que es muy buen sociólogo, y él va contando como si estuviera en una clase. En 20 minutos cuenta las cosas más importantes sobre temas específicos. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de este curso, ustedes van a poder escuchar acerca de personas que hablaron acerca de la modernidad y de la teoría de desarrollo de la modernidad en América Latina, como el de Gino Germani, Fernando Cardoso y Enzo Faleto. También van a poder escuchar qué es lo que plantean sociólogos chilenos sobre la cultura y la modernización, en el caso de Pedro Morandé o de Jorge Larraín, que habla acerca del proceso de globalización e identidad, que es un trabajo muy bonito que hace. Eh, También podrían ustedes ver los capítulos sobre Immanuel Wallerstein, que habla sobre esta idea de mundo moderno, en el fondo como sistema mundial, que en el fondo es un poco lo que desde donde se está hablando en este curso, como de la teoría de la dependencia, la teoría del desarrollo, pensando cómo el norte con el sur se articulan para poder desarrollarse. Y las promesas incumplidas de la modernidad. Creo que eso es era un súper lindo capítulo. Y el último que les recomiendo es que es uno de los últimos, que es qué son y de dónde vienen los derechos humanos. ¿Ya? Para que empiecen a ver, a escuchar distintas formas de mirar los problemas que están ocurriendo. Aquí también hay otros autores sociales, no sé, pues como Durkheim, como Sonia Montesinos, que es chilena, ¿no es cierto?, que habla sobre el género. Hay muchos otros autores importantes y temáticas que son importantes y que van a ir siendo importantes en su proceso de desarrollo profesional. Entonces yo les sugiero que a medida que vayan acercándose a leer nuevos autores, traten de buscar si es que están aquí, porque les puede servir como una súper buena introducción a los textos, ¿ya? Porque Chernilo habla, en el fondo, no solo leyó el texto que les va a tocar leer a ustedes, sino que leyó toda la obra. Entonces, les da un panorama general de la visión del autor. Y duran 20 minutos y en un lenguaje muy eh, sencillo y ameno, ¿ya? Así que eso, espero que que les pueda servir esto para que podamos seguir trabajando juntos. Pues nos vemos el lunes un poquito antes, a las 4, para aquellos que quieran revisar guías, o sea, perdón, revisar las pruebas, revisar algún concepto que nos tengan tanta claridad, etcétera, ¿ya? El trabajo en grupo del lunes, les recuerdo que tienen que traer un computador por grupo, eh, los materiales de trabajo. Entonces, si es que los tienen impresos, si los tienen en formato digital, buscar cómo lo van a ver. La idea es que mientras más y mejor preparado tengan el material de apoyo, más fácil va a ser responder ese trabajo y ojalá puedan terminarlo en el horario de clase, ¿ya? Porque así se evitan tener que perder tiempo en ello fuera del horario de clase. Ya, eso. Que estén bien. Acuérdense que me pueden escribir. Hablamos. Chao, chao.